psicológica. Bueno, entonces por un lado empezamos a descubrir ese tipo de cosas. Por otro lado, cuando iniciamos la revisión de literatura, nos dimos cuenta que este tema de propiedad psicológica se ha investigado mucho en empleados no familiares, en aquellas personas que no tienen ningún tipo de propiedad legal. Pero también nos dimos cuenta a través de nuestra experiencia que no importa si una persona tenga propiedad legal, puede ser que esa persona sienta que esa empresa sea suya. Y es ahí donde la propiedad psicológica está fallando y es ahí donde nosotros empezamos a buscar razones por las cuales esta propiedad psicológica o este sentimiento puede promoverse en un sentido positivo. Bueno, entonces para iniciar quiero contar un poco a través de lo que hemos leído en otros papers y en otros journals, que es este tema de psychological ownership o en español propiedad psicológica. Entonces, según Peirce y según los estudiosos del tema, eso es un término para describir los sentimientos que tiene un individuo hacia un objeto, hacia una persona, hacia algo. Es decir, los sentimientos de posesión que experimenta este individuo sobre esa cosa, persona, trabajo, organización o sobre el target, que es pues el objeto en cuestión. Eso es la propiedad psicológica. Esta propiedad psicológica, claro, puede experimentarse en ausencia de una propiedad legal e incluso puede no experimentarse cuando se tiene la propiedad legal. Entonces, empecé a analizar por qué era importante estudiar este tema de propiedad psicológica. Y en muchos journals y en muchas otras investigaciones, pues resaltan que esto es importante porque puede afectar los comportamientos y las actitudes de los individuos en sus organizaciones. Entonces, se dice, por un lado, que la propiedad psicológica está ligada a comportamientos positivos como el compromiso de las personas, la satisfacción en el trabajo, el querer dar, invertir y conocer más de sí mismo para que esa empresa, ese puesto, ese target pueda salir. Han demostrado que este sentimiento, si no se maneja bien, tiene resultados muy negativos, como por ejemplo una posesión fuera de control. Entonces hay una resistencia al cambio, no se quieren aceptar nuevas ideas, no se quiere dejar que otras personas puedan tener puntos de vista diferentes y el individuo empieza a sentir que esta empresa o que este target es solamente de él, súper posesivo, y es ahí donde ese sentimiento se torna de positivo a negativo. Con lo cual, en las empresas familiares lo que nosotros queremos buscar es que este sentimiento se desarrolle, pero claro, en sentido positivo, donde haya un balance, un equilibrio, como en todas las cosas. Bueno, entonces después me puse a analizar por qué la literatura no había estudiado este tema en accionistas familiares, es decir, en aquellos miembros de la familia que tienen acciones sobre la empresa. ¿Por qué es importante estudiar los accionistas? Muchos investigadores lo han analizado, el profesor Álvaro Vilaseca, Gersig y demás, Ward también, y dicen que los sentimientos de los accionistas familiares son importantes porque ellos influyen y ellos deciden en cierta manera sobre la estrategia y el desempeño económico de la firma familiar. Entonces, ¿qué más importante que analizar estos sentimientos de estos accionistas porque ellos van a influir de una u otra manera en un desempeño económico y también en la armonía familiar de esta firma? Por esta razón decidí estudiar estos accionistas familiares y por la razón que este sentimiento psicológico tiene componentes positivos en las organizaciones, decidí estudiar por qué algunos accionistas familiares con propiedad legal podrían experimentar en forma positiva estos sentimientos psicológicos y en otros no existían estos sentimientos. Por el contrario, había un detrimento de esos sentimientos. Muy bien. Entonces, esta investigación tiene tres objetivos generales. Primero, pues entender, acercarse un poco de forma cualitativa a entender estos sentimientos psicológicos de propiedad en accionistas familiares. Segundo, le metí otro componente. Quería explorar cómo el rol de las dinámicas familiares puede ayudar a contribuir a desarrollar este tipo de sentimientos. Y tercero, como dice la tesis en Uváscula, y dado que Peirce y demás autores que han estudiado este tema, ellos
ellos resaltan que la cultura puede promover o no este tipo de sentimientos, entonces decidí escoger dos países con dos culturas muy diferentes. Finlandia, que es una cultura individualista, y Colombia, un país latinoamericano donde su cultura es colectivista y pues son totalmente diferentes. Entonces era muy interesante poder estudiar cómo accionistas familiares de estos dos países tan diferentes podían sentir, experimentar estos sentimientos psicológicos de propiedad y cómo las dinámicas familiares que están dentro de un contexto desigual o diferente podían contribuir a promover este sentimiento. Bueno, muy bien. Entonces, claro, este tema de psychological ownership se ha estudiado en empresas familiares. Bernard Seeger, Rantanen y Yusila, ellos han estudiado esto en empleados no familiares y se han dedicado a entender cómo este sentimiento en empleados no familiares tiene consecuencias en la firma a través del compromiso, satisfacción al trabajo y permanencia en la empresa. Pero poca atención se ha colocado a estudios que quieran entender cuáles son los factores o cuáles son los factores que pueden ayudar a que una persona experimente este sentimiento. Y mucho menos, pues como lo decía al inicio, esto no se ha desarrollado muy a profundidad en accionistas familiares, porque se ha tenido como el falso o la falsa creencia que cuando tú tienes la propiedad legal, inmediatamente sientes sentimiento psicológico de propiedad y sientes que la empresa es tuya. Y eso no es cierto, se ha comprobado empíricamente que necesariamente no tiene que ser así. Bueno, muy bien. ¿Por qué decidí incluir las dinámicas familiares como un factor que podría ayudar a contribuir a esto? Estudios en el área de familia cuentan que las relaciones que se desarrollan entre los miembros de la familia tienen efectos positivos y negativos en cada uno de los miembros familiares y en el grupo como tal. Es decir, si un miembro de la familia siente desigualdad, siente que no está tratado justamente en cuanto a remuneración de su salario en la empresa familiar, hay un comportamiento negativo de este individuo y este individuo puede trasladar ese comportamiento negativo a toda la familia en sí o a todo el grupo en sí. Con lo cual, dentro de un contexto de familia y de las dinámicas y las relaciones que cada uno de ellos llevan entre sí, se puede afectar individualmente el comportamiento y también grupal. Y por otro lado, el contexto de cada organización y el contexto de cada país influye en cómo una persona pueda desarrollar estos sentimientos psicológicos. Con lo cual, leyendo y investigando sobre la literatura, hay una teoría que se llama la teoría social del aprendizaje, que es la teoría de Bandura de 1977. Entonces, esta teoría que dice prácticamente, y pues rápidamente, muy en resumen, dice que los seres humanos aprendemos por observación y que nuestros comportamientos están diseñados y modelados a través de la observación que nosotros vemos en los demás. Los castigos que nosotros vemos que los demás reciben o las recompensas que nosotros vemos que los demás reciben, nosotros también las vamos asumiendo mentalmente y vamos aprendiendo de ellos y nuestros comportamientos se van modificando a través de esa observación. Entonces, en esta investigación, esta teoría se maneja de esta forma. Si en las empresas familiares, a través de las dinámicas familiares que para esta investigación fue definido como aquellas interacciones, todo tipo de interacción que un miembro de la familia tenga con el otro y que estas interacciones den paso para poder aprender de la empresa familiar, todas estas interacciones son observadas en el diario vivir, son observadas desde que nosotros somos pequeños, son observadas y transmitidas de padres a hijos. Entonces yo quise estudiar cómo estas dinámicas familiares que son aprendidas a través de la observación, cómo esto puede ayudar a que un individuo que es propietario de la firma pueda experimentar su sentimiento psicológico de propiedad de forma positiva y de esta medida tener más compromiso con su empresa, invertir más tiempo en su empresa, conocer la empresa y ser un propietario activo con todos los beneficios que esto implica para la organización y para la familia empresaria. Bueno, muy bien. Entonces, inicialmente presenté 4 preguntas, sí, un poco amplio para un tema de un artículo. Ya después igual estas preguntas se pueden ir resumiendo
pero inicialmente quise averiguar qué tipo de sentimiento experimentaban estos accionistas, porque puede ser que al inicio esos accionistas me dijeran, no, yo no tengo ningún tipo de sentimiento psicológico hacia la propiedad, entonces quería averiguar por qué. Segundo, si tenían estos sentimientos, yo quería saber cómo se desarrollaban a través de la empresa familiar. Tercero, cómo las dinámicas familiares, que repito, son las interacciones entre los miembros de la familia, y esta es una definición propia que yo utilicé para esta parte de la tesis, cómo esas dinámicas podían influir en que esos accionistas se sintieran motivados a tener este tipo de sentimientos. Y finalmente, pues de acuerdo a lo que dice Peirce, que la cultura influye, entonces quise saber cuáles eran las diferencias y similitudes entre estos dos países en relación a este tema. Bueno, muy bien. Este es un estudio de tipo cualitativo. Entonces yo utilicé entrevistas a profundidad. Inicialmente se tuvo una muestra de 20 accionistas familiares, 6 en Finlandia y 14 en Colombia. Les cuento que hacer la investigación en Finlandia fue un poco complicado, porque claro, debido a la cultura, ellos no son muy abiertos a darte entrevistas. Las entrevistas fueron manejadas en inglés con un traductor en finlandés, por si hacía falta. Y bueno, claro, al comparar las entrevistas colombianas y finlandesas, pues las colombianas tienen más cantidad de palabras, la gente es más expresiva, se te abre más. En Finlandia es un poco más cerrado, pero eso también enriqueció mucho el estudio, porque parte de esa cultura nos ayudó a explicar los resultados que posteriormente les voy a presentar. Bueno, entonces fue un muestreo por conveniencia, ¿sí? Entonces conocíamos algunas empresas en Colombia y otras en Finlandia, se seleccionaron unas de ellas, y para analizar los resultados utilicé el Content Analysis o análisis de contenido. Se grabaron las entrevistas y después de eso se transcribieron, y a través de esa transcripción se identificaron temas en común que podían ayudar a contestar las preguntas de investigación. Entonces, principalmente habían requisitos para poder ser entrevistado. Entonces, el primero de ellos, que fuera un accionista de una empresa familiar. El segundo, que trabajara ya fuera en la dirección o en un órgano de gobierno, y que fuera de segunda o tercera generación. Entonces, ¿por qué no escogí gente de la primera generación? Porque usualmente, y según la literatura, los fundadores y fundadoras que inician una empresa tienen un altísimo nivel de propiedad psicológica, porque para ellos la empresa es propia. Para ellos han dado su vida en esa empresa y han invertido tiempo en la empresa, han invertido dinero en la empresa, conocen muy bien su empresa y tienen control sobre todo lo que pasa en esa empresa. Entonces, si vamos a ver, y de acuerdo a Peirce y todos los investigadores de este tema, hay 3 rutas por las cuales un individuo puede experimentar un sentimiento psicológico de propiedad. La repito de nuevo. Que esta persona ejerza control sobre la empresa, sobre una unidad de negocio o sobre algo de esa empresa. Que la persona haya invertido tiempo, dedicación, dinero, ideas, creatividad en la empresa. Y que la persona conozca muy bien la empresa. Esas 3 rutas conducen a un sentimiento de propiedad. Entonces, la primera generación, pues no la tuve en cuenta porque pues hay personas que sienten mucho todo eso y claro, está muy correlacionado el ser fundador con sentir propiedad psicológica. Por eso utilicé miembros de segunda y tercera generación. Y también quise a propósito que estas personas accionistas familiares tuvieran participación en órganos de gobierno o dirección, porque yo quería saber, aunque ellos tuvieran participación y tuvieran propiedad legal, si las dinámicas familiares eran un factor que les hacían sentir ese sentimiento. Es decir, no quería que en la investigación se confundiera porque estas personas trabajaban en la empresa, entonces sentían propiedad psicológica. Entonces, a propósito, era un requisito para que esas personas pudieran participar. Bueno, entonces, un poquito de la muestra. 63% fueron mujeres, 37% hombres, 84% de la segunda generación, 11% de la tercera y 5% de la cuarta. Y habían personas entre los 30 y los 70 años, ustedes pueden ver ahí el porcentaje,
directivos de la firma 53% y miembros de la junta 47%. Esa fue la muestra que utilizamos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, resultados. A manera general, a la pregunta, ¿qué tipo de sentimientos experimenta usted en propiedad psicológica? El 99% de la muestra me respondió que ellos sentían que la empresa era de ellos, es decir, la empresa es nuestra. Con lo cual, este sentimiento para esa muestra resultó de ser de naturaleza colectiva, porque hay dos tipos de sentimientos psicológicos de propiedad. Uno es el individual y el otro es el colectivo. Entonces, para mi sorpresa, incluso en Finlandia, siendo un país individualista, ellos me decían y resaltaban que la empresa no era solamente de ellos, la empresa era un esfuerzo en conjunto de todos los miembros de su familia. Con lo cual, para esta muestra la naturaleza fue colectiva. Segundo resultado, ¿por qué esas personas desarrollan este tipo de sentimientos psicológicos de propiedad? Entonces los resultados fueron estos. El éxito económico de la firma influye en que la persona sienta que la empresa es de ellos. Cuando la empresa le va bien, entonces la persona siente, ok, sí, la empresa es nuestra, continuemos adelante, me motiva a invertir y a conocer más de mi negocio. El segundo punto, las oportunidades que esta empresa brinda para que ellos se desarrollen profesional y personalmente, los hace sentir que la empresa también es de ellos. ¿Por qué? Porque esas oportunidades y esa posibilidad de oportunidad hace que la persona quiera invertir más tiempo, quiera conocer la empresa y pueda ejercer un control sobre la empresa, con lo cual permite generar este sentimiento de propiedad. Y algo muy interesante, los mensajes que los padres transmitieron a ellos en su niñez, es decir, esta empresa es tuya, trabajamos para ello, esto va a ser tuyo en un futuro, todos esos mensajes que esos padres transmitieron en su niñez fueron quedando en la mente y en el corazón de estas personas, con lo cual los motivaron a sentir que esa empresa sí era de ellos. Bien. Ahora, a la pregunta 3, entonces, ¿cómo estas dinámicas o interacciones familiares ayudaban a que la persona pudiera invertir más tiempo, a que la persona pudiera conocer más de la empresa y a que la persona pudiera tener más control en la empresa? ¿Cómo influían? De la siguiente forma. Cuando se le preguntó a los accionistas, ¿qué tipo de dinámicas familiares tienen ustedes? Muchos de ellos respondieron, bueno, tenemos reuniones familiares, tenemos asambleas familiares, compartimos las navidades, los 31, compartimos los cumpleaños, o también compartimos espacios como empresarios en donde se da formación sobre temas de la empresa. Entonces, ¿cómo eso ayudaba a que ellos quisieran invertir, conocer y poder controlar la empresa? ¿Cómo? Estas dinámicas crean espacios y crean oportunidades ¿para qué? Para que estos miembros de la familia compartan sus expectativas que tienen sobre la empresa familiar. Bueno, por ejemplo, compartan la visión familiar que ellos tienen, compartan el término a largo plazo de esta empresa familiar, qué quieren y qué no quieren. Cuando ellos comparten todos estos temas, se está dando varios requisitos para este sentimiento. Primero, están conociendo la empresa. Segundo, están invirtiendo tiempo en ella. Y tercero, de alguna forma, están capacitados para ejercer control sobre la misma. Segundo, estas dinámicas familiares crean espacios donde los miembros puedan comunicar e interactuar sobre ellos, entre ellos. También promueven sentido de responsabilidad, honestidad y confianza, es decir, porque los valores de la familia se van transmitiendo a través de estas dinámicas y reuniones. Y cuarto, crean oportunidades para compartir experiencias relacionadas con la familia y la empresa. Y se socializan frases tradicionales de los abuelos, de los padres, y también se socializa conocimiento que puede tener una persona sobre la empresa y que otra persona no puede tener, con lo cual se está impartiendo este conocimiento y la persona o las personas que participan pues pueden sentirse más vinculadas a la empresa y pueden sentir que tienen un conocimiento, con lo cual el conocer, en invertir tiempo y la medida en que ellos puedan ejercer control les pueden generar ese sentimiento de propiedad. Y para Colombia, entonces, si comparamos los dos países, el éxito de la firma y el desarrollo profesional hace que en los dos países esas personas puedan experimentar este sentimiento. Pero en Finlandia, este sentimiento es un resultado de una elección personal. Este es el mayor aprendizaje de esta investigación. Para Colombia, el sentir esto, la empresa es mía, puede ser un mensaje que te hayan dado tus padres y que inconscientemente hayas adoptado, pero no necesariamente que quieras adoptarlo. En cambio, en Finlandia,
todo aquello que participe en la empresa, todo aquel que participe en la empresa lo hace por convicción propia, porque siente que quiere invertir, conocer en la empresa y quiere ejercer control en la empresa, con lo cual es una decisión de ellos. Es un tema que no es relacionado con la obligación moral, con lo cual puede ser que haya mejores propietarios en Finlandia por este tema de decisión personal. Y, por ejemplo, en Finlandia, las dinámicas familiares que dan espacios para compartir puntos de vista diferentes, con lo cual se da bienvenida a la diversidad. En Colombia no tanto, en Colombia queremos que todos seamos un poquito más parejos, pero eso es cultural. Bueno, implicaciones teóricas del estudio, pues tenemos que saber que aquel que posee la propiedad legal no significa que tenga que experimentar un sentimiento psicológico de propiedad. Y la academia no ha estudiado en profundidad eso. Debemos estudiar esto. Implicaciones prácticas. Empresarios. Si sabemos que las dinámicas familiares pueden ayudarnos a sentir este sentimiento que genera compromiso y satisfacción, debemos crear espacios para promover este tipo de interacciones. Y por último, este gráfico resume la investigación. Cómo las dinámicas familiares, a través de alinear expectativas, comunicación, desarrollo de puntos de vista y conocimiento de la empresa, influyen en que la persona pueda ejercer control, pueda conocer su empresa, invertir tiempo, y esto motiva a desarrollar este sentimiento psicológico de la propiedad. Las limitaciones de cualquier investigación, tamaño de la muestra, y las futuras investigaciones a poder experimentar esto con más personas y con más generaciones. Bueno, que ya estamos a tiempo para la otra investigación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a María Piedad por compartir los resultados de esta investigación. Elaboró el área de familiar final de Business School. Ella es profesora de empresa familiar, de política de empresa también. Entonces es muy interesante ver el punto de vista de su experiencia e información. Bueno, si alguien tiene preguntas, les agradezco las compartan por el chat, nos escriban algo, vamos a dar la palabra. Tenemos unos cuantos minutos antes de que comience ya con su presentación. Les voy contando, Lucía Ceja es psicóloga, ella es investigadora también de la Cátedra de Empresa Familiar de ILESI en España. Y pertenece al departamento de estrategia. Ella, mientras vamos haciendo preguntas y comentarios sobre esta investigación de María Piedad, ella nos va a dar un tema sobre la felicidad en las familias empresarias. Entonces,